No te quedes con los titulares. Infórmate en serio, en Primera Pauta. 7 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso, vamos a la entrevista del día, es con Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional, jefe de bancada de esa colectividad, para hablar sobre actualidad política. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, Hola Gerardo, Gerardo Gómez le buenos saludo por acá. días. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, diputado. Oiga, cuando hizo el presidente el anuncio, tengo que reconocer, a muchos nos sorprendió el anuncio como grande y contundente en seguridad. Pero había como las encuestas al menos, los analistas al menos decían, hay un delta allí que se está produciendo entre la mega reforma y la ayuda inmediata o la mejora inmediata en economía. La mega reforma es mediano a largo plazo, pero algo se necesita inmediato, sobre todo en desempleo. No sé si usted lo había detectado. ¿Pudo haber faltado algo de apoyo allí o algo, un paquete como más contundente en lo inmediato económico? Bueno, muy buenos días a los auditores. Nosotros lo hemos planteado siempre. Aquí hay, digamos, desafíos que tenían que ver con cambiar el ecosistema económico en Chile. Nosotros teníamos impuestos de primera categoría demasiado altos que estaban desincentivando la inversión, especialmente a partir de lo que estaba haciendo Argentina, Uruguay, Colombia. Piense usted que en ciertos casos Uruguay está dando franquicias de impuesto cero, los argentinos estaban dando invariabilidad hasta 40 años, y nosotros con un sistema absolutamente adverso a la inversión, con mecanismos de permisos en materia ambiental y en otros ámbitos hostiles a la inversión. Entonces, aquí lo que hemos hecho con la llamada mega reforma, la ley de reconstrucción, es cambiar el ambiente en que se hace inversión y economía en Chile. Y eso era muy importante para pensar en un mediano o largo plazo. Pero somos totalmente conscientes que en ese intertanto era muy importante activar con fuerza la economía. La apuesta del gobierno, que yo por supuesto comparto, tiene que ver con activar con fuerza el ámbito de la construcción. Por eso no solamente se va a, digamos, rebajar el IVA a las primeras viviendas, sino que esta semana hemos aprobado un aumento de lo que se llama un subsidio a la tasa del crédito hipotecario Ujú. acompañado de la garantía FOGAES, que en castellano son del orden de 80.000 viviendas que van a contar con subsidio directo para que aquellas personas que las quieran adquirir puedan contar con tasas de interés privilegiadas en su crédito hipotecario. Y estamos estudiando otras medidas. Yo en lo personal, junto a otros diputados, hemos presentado un plan que se llama el Plan Chile se levanta, que involucra créditos blandos para las pymes, que involucra asignaciones directas a ciertas familias, que involucra particularmente a las mujeres ciertos estímulos concretos para sus emprendimientos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, voy a usar un concepto que se usa respecto a los adultos mayores, pero para que usted me entienda, tenemos que ayudar a que Chile pase agosto, es decir, que seamos capaces de pasar este intertanto hasta que la economía Mm. se reactive y nos permita Ya. contar con más empleo y más inversión. De sus palabras entiendo entonces que le gustaría escuchar algo en la línea de lo que ustedes mismos están proponiendo, un paquete directo al desempleo, que, insisto, en lo que aparece en todos lados, uno empieza a hablar con personas y se encuentra habitualmente con más que están desempleadas o que están con trabajos muy precarios. Empleo e ingreso, que es, a ver, uno esperaría que estén de la mano, pero a veces no son lo mismo, Mm. porque nosotros tenemos que estimular que las personas se empleen y que opten por un empleo formal, pero lo que está pasando muchas veces es que muchas personas prefieren permanecer en la informalidad porque eso les genera mayores ingresos, más caja, no obstante, más Claro. precariedad en sus puestos de trabajo. Entonces nosotros tenemos que mirar eso, desde Renovación Nacional estamos trabajando un plan, mira, a mí me gustaría llamarlo plan clase media libre, porque normalmente se habla de clase media protegida, pero la clase media, más que estar protegida, lo que quiere es contar con las herramientas para tomar sus decisiones libremente, para optar por sus trabajos, por su estilo de vida. O sea, nosotros tenemos que entender que la clase media busca esos espacios de libertad. Entonces, en eso estamos y confío que en el cortísimo plazo vamos a poder contarle a los chilenos cuáles son esas acciones concretas que permitan pasar este intertanto. Ya. Cuando el IMASEC, Gerardo, muestra un 2,4, claro, uno dice, ¿qué significa eso? Bueno, significa que después de meses en donde la economía estaba muy, muy estancada, empieza a mostrar sus primeros brotes de que vamos saliendo para adelante. Así que yo en eso estoy muy consciente y en esa línea nos Ya. queremos parar. O sea, espera anuncio entonces de ese tipo de parte del gobierno, algo así. Más que esperar anuncios, vamos a impulsar propuestas, vamos a Perfecto. trabajar con nuestro gobierno, o sea, en eso vamos a estar. Ya. Oiga, seguridad. Se hicieron anuncios, son muchos, son cerca de 35 proyectos de ley, algunos que ya están en marcha, otros que se van a tener que presentar. Una agenda que en términos generales podríamos decir gusta porque
calza con los intereses de la ciudadanía. Hay algunas cosas, usted es abogado, no entiendo que no es constitucionalista específicamente, pero No, si hago sí. clase de Derecho Constitucional, Ah, imagínese. ya, entonces, pero queda mejor todavía la pregunta que le voy a hacer, porque se decía que el deber del Estado, el artículo 1, inciso quinto de la Constitución dice deber del Estado resguardar la seguridad nacional, y eso está, y Mm. el presidente decía que por primera vez el Estado va a decir que su propia Constitución va a proteger a la gente. Es decir, en términos simples, Mm. algunos abogados dicen, ¿para qué agregar eso si ya está? Mire, yo se lo voy a tratar de explicar porque es un tema medio complejo. Sí, Ario. Si usted mira el artículo primero y también el artículo relativo a los roles del presidente de la República, normalmente el mundo se ha dividido entre orden público, pensado siempre en el combate al delito a nivel interno, y la seguridad nacional, que siempre ha estado pensada en el combate, digamos, afortunadamente no ocurrió, pero respecto de otros estados. Entonces, eso se expresa en distintas partes. Se expresa en los estados de excepción, donde está el estado de asamblea para guerra externa, el estado de sitio para guerra interna. O sea, nuestra constitución descansa en estos dos mundos, el combate al delito y lo que son, por decirlo así, las guerras internacionales. El problema es que el crimen organizado nos plantea una cosa intermedia muy compleja, porque el crimen organizado tiene raíces transnacionales. Para uno de los auditores será una novedad que lamentablemente de repente incluso desde cárceles en el extranjero extorsionan a gente que Mm, tiene su domicilio en Chile. Entonces, esta dinámica de operar en Chile pero tener raíces en el extranjero nos presenta un desafío en dos sentidos. Uno, que es un tema de seguridad nacional, o sea, ya deja de ser solamente una cuestión relativa a carabineros. Y por lo mismo, pareciera ser razonable modificar los deberes del Estado para habilitar, y esto es lo que está detrás, ¿ah?, la participación de los militares en ese combate. Porque siempre se ha pensado que con lo que respecta al combate al delito son PDI, Carabineros y en alguna medida Gendarmería. mm, Y respecto de guerra externa, las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí hay una cosa como intermedia. Entonces, lo que estamos pensando construir, obviamente lo vamos a dialogar con la oposición, es un triunvirato en donde tú generas un deber del Estado respecto de la seguridad interior, pensando en esta lógica de extranjeros internos. Dos, habilitas en los estados de excepción constitucional un nuevo estado de excepción ya. acotado para habilitar la participación de los militares y probablemente modificas el capítulo que se refiere al uso de la fuerza para permitir que los militares actúen en faenas de, Ya. digamos, combate al crimen organizado, pero para serte sincero, Gerardo, con reglas de uso de la fuerza súper especiales, porque nosotros somos conscientes de que los militares tenemos que acomodar Sí, su manera de sí, le voy a proceder preguntar de eso. para esa situación. Claro, Ya, claro. Entonces, entonces ese en es el términos cuadro. simples, este cambio constitucional permitiría evitar esas zonas grises, por así decirlo, y Exacto, facilitaría la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna si es que en estado de excepción se requiere. ¿Sería algo así? exactamente, ¿Sí? exactamente. Tal cual. Perfecto. Con respecto a reglas de uso de la fuerza y infraestructura crítica, que hace años que veníamos hablando de eso, y allí se queda, allí se queda. ¿Eso está dentro de estas prioridades que se van a dar en seguridad o se van a dejar de lado definitivamente? Lo que pasa es que tenemos que distinguir dos situaciones. Hay un ¿Mm? proyecto de ley que ya está presentado, que está en comisión mixta sobre reglas de uso de la fuerza, que esperamos que se resuelva lo antes posible. Y después, respecto a la participación específica de los militares en este estado de excepción nuevo, tenemos que hacernos la pregunta, y espero que los auditores me entiendan, si nosotros vamos a estar dispuestos a hacerle caso a, por ejemplo, cuando el alcalde Ovanovich decía que a él le gustaría tener militares en Maipú, lo dijo en el gobierno anterior. Sí. Ok, si usted requiere de intervención militar, usted tiene que partir de la base de la fuerza que emplean los militares, que además se la ha Ujú. mandatado el Estado de Chile, de la táctica militar y por lo tanto después esperemos que nadie genere una polémica artificial cuando ni Dios lo quiera, pero si los militares son enfrentados con uso de la fuerza y para qué decir con armamento pesado, usted entenderá que si nosotros habilitamos a los militares a actuar, después no nos podemos sorprender porque ellos reaccionen de acuerdo a la táctica que ellos están entrenados. Entonces, todo eso tenemos que regularlo muy bien para que el día de mañana nadie pretenda hacer de eso un hecho político. Ese es el desafío de las reglas de uso de la fuerza. Y de infraestructura crítica, eh, en castellano para los auditores, la custodia de centrales eléctricas, qué sé yo, De estadios estaciones de de fútbol. metro. Exacto, estaciones ¿Mm? de metro, hospitales en situaciones complejas. ¿Mm? Nosotros somos partidarios y cualquiera que ha tenido la suerte, porque es una suerte haber conocido otros países en el mundo que son democracias modernas, no hay ninguna sorpresa, por Ya. ejemplo, en París, en Ya, la pero Torre ¿y por qué Eiffel. se demoran tanto? Porque cuando uno, claro, usted va a Bueno, Bélgica o va a Francia, se encuentra los militares en esa estación, en la calle, incluso caminando. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Dónde está la traba ahí al final de cuentas? Porque por algo no ha salido. mire, yo permítame la sinceridad, demoran es mucha gente. La verdad que a mí me encantaría que la izquierda chilena
en esto tuviera más sentido realidad, porque, claro, en respecto a infraestructura crítica estamos en una pelea bizantina de qué se entiende por infraestructura crítica y qué ¿Mm? pasaría si los militares reaccionan agresivamente Ya. frente a una intervención agresiva por Ahí una están los central reparos. eléctrica. Ahí están los reparos. Sí, Ahí donde ¿sabes qué queda pasa, trabado. Gerardo? ¿Mm? Imagínate tú, tenemos que custodiar una central eléctrica porque hay un ataque. ¿Qué es lo que se pretende? Que eso se haga con bombitas de agua. Entonces, evidentemente ahí lo que está detrás, si alguien está atacando una central eléctrica, por ejemplo, lo que quieren es dejar desconectado eléctricamente una zona del país, pues. Entonces, yo creo que hay algunos que todavía no captan que el adversario al cual estamos enfrentados, ¿Mm? afortunadamente en Chile la reacción ha sido muy vehemente, yo en eso siempre defiendo al ¿Mm? Estado de Chile, no en cualquier país, Gerardo, tú tienes preso a varios cabecillas del Tren de Aragua, y eso Ya. en Chile hemos sido capaces de hacerlo. Usted está diciendo entonces que la oposición en esas iniciativas que ha defendido, el que sea una muy justificada o muy proporcional o muy limitada la proporcionalidad, la defensa que pudiesen hacer las Fuerzas Armadas de esas instalaciones. No, sería injusto que yo diga la oposición. Hay un sector de la Ya. oposición, digamos el Partido Comunista y el Frente Amplio, que siempre ponen palitos para este tipo de cosas. Pero yo valoro, por ejemplo, el rol que juega alguien como Raúl Leiva, como la senadora Paulina Boanovich. La senadora, piensa tú, fue subsecretaria de Defensa o de Fuerzas Armadas, no me acuerdo, entonces entiende perfectamente de esto. Y nosotros lo que esperamos, y valoro mucho que ayer, por ejemplo, el diputado Leiva, que es jefe de bancada del Partido Socialista, haya salido a decir que va a apoyar gran parte de esta agenda. Sí. En este tipo de cosas, Gerardo, no hay colores políticos, Ya. porque El créame, Frente Amplio PC, entonces, ¿dónde está el problema? la verdad es que sí, y en eso a nosotros nos Ya. gustaría que tengan su reflexión y que entiendan que el Tren de Aragua, mire, el Tren de Aragua se alimenta de la polarización política. Perfecto. Así de Oiga, claro. usted escucha al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, conversando con Primera Pauta. Me ponía a revisar qué opinaba la oposición y la más dura con respecto a los anuncios. Ujú. Donde más se cruza, la frase que más se cruza es sí, pero no. Es decir, está bien, pero no. Y el pero no era, no está presente el levantamiento del secreto bancario. Es la frase, pero que más se repite. Sí, Sí, claro. ¿por qué es tan difícil que, o más bien, por qué dar un pretexto en eso y no avanzar en aquello? ¿Qué Porque, tan grave es el problema que ustedes no, si defienden no hay, no hay a no hay pie ni un junto? problema, Gerardo, no hay ni un problema, Gerardo, si Ya, es pero el ¿por qué no lo chamullo. incluyen y ya? Pero si es un chamullo de clase mundial. A ver, el tema del secreto bancario, para que los auditores lo sepan, está hoy día en comisión mixta en el Ya. proyecto de ley que hizo relación con la intervención de la UAF respecto a las operaciones sospechosas, la Mm, famosa ROS, mm. y se va a resolver en el cortísimo plazo. Entonces, a ver, nosotros vamos a O resolver sea, se va a la, flexibilizar, cree usted, o sea, va a cambiar de cómo está actualmente, para que se entienda en Mire, tiempo. yo soy partidario, y ¿Mm? se lo digo abiertamente, que ojalá la Fiscalía cuente con las mayores atribuciones posibles para levantar el secreto bancario. Siempre y cuando, y en esto entendamos lo siguiente, ¿a usted le gustaría que la Fiscalía, sin autorización de un tribunal, pudiera hacer ingreso a su casa? ¿O pudiera interceptarle usted el teléfono? Pero si, es que, Que- que- pero si usted en su mismo sector le he escuchado tantas veces, el que nada hace, nada teme. o sea, yo no tengo nada que temer, pero de ahí no se Yo sigue, a tampoco. que a mí sin orden, por eso, pero de ahí no se sigue, pues Gerardo, que alguien sin autorización judicial previa, ¿Mm? porque a ver, uno tiene que entender lo siguiente. Pero no se En van a esta meter de cosa, manera aleatoria. Se entiende que no. Tendrá que haber no, no, alguna no, idea, no. justificación, sospecha, algo, ¿no? Por lo mismo, Gerardo, lo que nosotros hemos defendido siempre. Mire, yo le hago una pregunta a los auditores. ¿Ustedes creen que alguna vez un tribunal le ha negado a la Fiscalía abrir el secreto No, bancario? pero no, Nunca, pero algunos nunca. fiscales aquí nos han dicho, el fiscal Barro, otros, que ¿Ah? sí se hace, pero hay un lapso, ya que usted está diciendo, hablaba muy preocupado del crimen organizado, hay un lapso donde ellos sacan ventaja. Son las horas o días que demora este proceso lo que los entorpece, dice. Si esto fuera Bueno, más fluido, no alcanzarían a arrancarse con la plata. En bueno, términos muy, muy coloquiales lo estoy sí, diciendo. si es un tema de lapso, que el fiscal Barro nos diga qué lapso necesita y lo ponemos por ley. Así que claro, pero lo que yo creo que es importante que los auditores sepan, en un Estado de Derecho, cada vez que se altera un derecho fundamental, en este caso la privacidad bancaria, usted necesita que un tercero independiente vele respecto de la pertinencia o no de la medida. Eso es muy importante. Y por Y- lo tanto, si el fiscal Barro tiene un tema de plazos, no tengo idea, lo voy a mm, usar como ejemplo, tengo Sí, la sí. mejor opinión del fiscal Barro, que nos diga cuál es el plazo y lo ponemos por ley. Es que, ¿por Mm, qué, si uno se mm. pregunta por qué el crimen organizado está utilizando la banca? ¿Por qué la Bueno, utiliza? Porque le yo creo permite que, ocultarse, ¿no? o sea, Hay yo fisuras ahí que creo. ellos detectaron.
Si usted me permite, Gerardo, ¿no? yo creo que tenemos que revisar cuán eficaz está siendo la respuesta de la banca en el reporte de lo que se llama la ROS, el reporte de operaciones sospechosas. Lo que nos han dicho algunos fiscales, que más que la autorización judicial o el levantamiento, tenemos que ver qué tan eficientes están siendo nuestros sistemas para detectar mecanismos Ya, sospechosos. Piense usted la llamada Operación Tokio, en castellano para los auditores. Eran miles de operaciones de menor cuantía que sí. fueron poco identificables. Entonces, ¿no será que estamos apretando donde no aprieta? Lo Bueno, dejo hasta ahí. O una, sea, perdón, no estamos sí, rascando donde no pica, donde no perdón. pica, sí. Oiga, déjame preguntarle un par de otras cosas políticas alejadas un poco de la seguridad que me parecen interesantes. ¿Espera que Republicano deje levantar iniciativas que complican al gobierno? No le digo el Partido Nacional Libertario, porque ellos dijeron que son una oposición amistosa, no están dentro del Ejecutivo, ni en el oficialismo. Nosotros nos reunimos este lunes con el jefe de bancada de republicanos, con ¿Mm? Benjamín Moreno, y tomamos el acuerdo de que vamos a impulsar con exclusividad y énfasis las agendas del gobierno. ¿Significa eso que en las bancadas algún diputado no pueda eventualmente? Mire, eso es muy difícil, pero al menos la dirección de las directivas, de las ¿Mm? jefaturas, va a ser poner exclusivamente el foco en las agendas del gobierno. Y quiero explicarle a los auditores por qué y conversarlo con usted. Porque al final nosotros tenemos hoy día la tarea principal de impulsar la economía, de mejorar los niveles de ingresos de los chilenos y de enfrentar al crimen organizado. Todos los otros temas son importantes, pero gobernar es priorizar. Y cuando uno toma la decisión de ¿Mm? ser parte de los partidos de gobierno, uno toma la decisión de priorizar. Yo siempre le recuerdo al presidente Piñera, mire, el presidente Piñera en ciertas circunstancias decía, mire, podemos tener 1000 temas, pero aquí hay que tener foco. Y por lo tanto, yo lo que le Ya. pido especialmente a las directivas, a las jefaturas de los partidos oficialistas, que tengamos foco en las prioridades de los chilenos. Ya, pero salió el tema de Codelco, salió el tema de los latidos y ayer algunos firmaron un proyecto para indultar a uniformados que fueron condenados, detenidos durante el estallido social. ¿No le parece otro elemento distractor que va a poner en un aprieto al gobierno? Yo lo que digo, como le digo, cualquier diputado puede tener la iniciativa de Sí, sí. impulsar ciertas cosas y lo importante es que los que estamos en la directiva, en la jefatura, pongamos el foco en una cosa distinta. Yo empatizo, Gerardo, ¿Mm? con que muchas personas hoy día están siendo objeto de ciertos procesamientos que se fundan en el artículo 150, letra D del Código Penal, un uso abusivo de la expresión a premios ilegítimos. Y lo que hemos hecho desde Renovación Nacional es buscar modificar ese artículo porque nadie puede sostener que los carabineros que están en la custodia del orden público están en un contexto de apremios ilegítimos como lo tendrían dentro de una Bien. comisaría. Eso no es razonable. Y por lo tanto nuestra respuesta a eso es modificar la ley. Cada uno ve cómo responde a las cosas, pero yo lo que pido es que pongamos el foco en la agenda del gobierno porque nos van a medir. Acuérdese de mí, nos van a medir en la medida en que cumplamos esas agendas con la inmensa mayoría de los chilenos. Muy bien, diputado Chalper, un placer. Que esté muy bien, muchas gracias. ¿Ah?